Bienvenidos a Cuentos en Fogata, un espacio para toda la familia donde, te lo prometemos, encontrarás paz y relajarás tu mente con las historias más hermosas. Si te encanta el contenido, no olvides suscribirte y encender esa campanita. Ahora, a los cuentos. El guardián del roble sin sombra. En los confines del antiguo Albión, donde la neblina se posa sobre la hierba como un manto de espíritus, y los bardos juran haber visto hadas danzar en los claros nocturnos, existía un árbol del que nadie hablaba en voz alta, el roble sin sombra. A diferencia de todos los árboles del bosque, que proyectaban su figura oscura al alba y al ocaso, aquel roble, alto, grueso, imponente, nunca dejaba sombra alguna, ni siquiera ante el sol más directo. Los ancianos decían que era una señal. Los druidas aseguraban que era un límite. Los niños corrían lejos de él, por si acaso su espíritu no era amable. Pero cerca del roble vivía Talorn, un joven de rostro sereno y ojos color pizarra, cuya familia había sido guardiana del árbol por generaciones. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que la sangre de los guardianes estaba mezclada con algo más antiguo que los hombres. Talorn lo aceptaba como quien acepta la lluvia, sin cuestionarla. Cada amanecer tocaba la corteza del roble, saludándolo como a un viejo amigo. Cada noche vigilaba el terreno, pues el bosque de Albión estaba lleno de criaturas que, aun sin ser malignas, podían ser peligrosas si el equilibrio se rompía. Una noche de luna creciente, Talorn escuchó un susurro que no provenía del viento. El límite se debilita. Algo se acerca. Se detuvo, miró al roble. La corteza había cambiado. Una grieta, fina como una sonrisa mal oculta, se extendía por el tronco. «Nunca te había visto herido», susurró Talorn, preocupado. El árbol respondió con un temblor ligero, como si los siglos le pesaran. Comprendió que el equilibrio entre los dos mundos, el humano y el otro lado, estaba en peligro. Y que su deber no era solo vigilar, sino actuar. A la mañana siguiente llegó al bosque una joven vestida con un manto de piel clara y un tatuaje en espiral sobre la sien. Se presentaba como Mairen, una viajera del sur. Pero Talorn lo supo enseguida. Ella no era una simple viajera. Había algo en su forma de mirar, como si viera no solo lo que estaba, sino también lo que había detrás de las cosas. «Busco el roble sin sombra», dijo ella sin rodeos. Talorn estrechó los ojos. «Muy poca gente lo nombra sin temblar». «No vine a temblar», respondió ella con una sonrisa leve. «Vine a ayudar. El otro lado se está abriendo». Talorn decidió confiar en ella, aunque fuera solo un poco. «Entonces dime, Mairen del Sur, ¿qué lo está debilitando?» Ella bajó la mirada hacia la hierba. «Una criatura antigua. Un ser que fue expulsado del otro lado hace 1000 inviernos. Ahora intenta regresar». Talorn sintió un frío en el pecho. Sabía de quién hablaba. No debía nombrarse. Pero Mairen lo hizo igual, como quien saca una espina. Se llama Galak, el devorasombras. Un viento gélido atravesó el bosque, y hasta las hojas parecieron escuchar. Según las leyendas, Galak era un espíritu voraz que se alimentaba de lo que los hombres no ven: miedos, dudas, culpas, oscuridades internas. No destruía cuerpos, sino voluntades. Había sido desterrado al otro lado, pero si el roble, la frontera, caía, volvería. Mairen entregó a Talorn un colgante de piedra lunar. «Esta se quiebra ante la mentira», explicó. «Cuando estemos cerca de Galak, la piedra temblará». Talorn tomó el colgante y se lo puso al cuello. «¿Estaremos juntos en esto?», preguntó. Ella afirmó con la cabeza. «Los guardianes nunca combaten solos. Si tú vigilas el roble, yo vigilaré tu sombra». Talorn sonrió por primera vez en días. Avanzaron durante horas hacia el corazón del bosque. Allí, según los druidas antiguos, existía una grieta invisible que conectaba con el otro lado. El bosque estaba inquietante, demasiado silencioso, ni búhos, ni grillos, ni ramas crujientes, como si la vida contuviera la respiración. De pronto, el colgante comenzó a temblar. Mairen alzó la vista. «Está cerca». Talorn desenvainó su bastón de fresno,
tallado con símbolos druidas de protección. La grieta apareció como un destello en el aire, una herida luminosa que se abría hacia un mundo distinto. Nieblas verdes, luces flotantes, tierras que no obedecían a la lógica de los mortales. Y desde esa grieta emergió una figura. Un cuerpo de humo, ojos blancos como hueso. Una presencia que absorbía la luz en vez de reflejarla. Galak. La criatura habló sin boca, su voz entrando directo en la mente de ambos. Busco mi hogar. Denme sus sombras. Talorn sintió que su mente flaqueaba. La criatura le mostraba sus propios miedos. Fallar, perder a los suyos, ser indigno del legado de su familia. Pero una mano cálida lo tomó por el brazo. Mairen. No son reales, dijo ella con firmeza. Son tus sombras, no tu verdad. Talorn respiró, recordó el roble, recordó su propósito. Y atacaron juntos. No con fuerza física, sino con presencia, con voluntad, con luz interior. Mairen invocó las palabras antiguas de los druidas. Talorn golpeó el aire, cada impacto quebrando parte del humo oscuro. La criatura chilló. El bosque vibró. La grieta comenzó a cerrarse. Pero Galak lanzó un último ataque, envolviendo a Talorn, intentando arrancarle la sombra. «Talorn», gritó Mairen. Él cerró los ojos y habló. «No te daré mi sombra, porque también es parte de mí». El humo se deshizo al escuchar esas palabras. La grieta se cerró, y el bosque, al fin, respiró. Regresaron al roble sin sombra, pero lo encontraron debilitado, la grieta del tronco mucho más grande. Talorn apoyó ambas manos sobre la corteza. «Te liberé del peligro, ahora déjame ayudarte». El árbol, sabio como un anciano, respondió con un temblor suave. «La protección tiene un precio». Talorn entendió. ¿Qué precio? La respuesta llegó como un eco profundo. Un guardián debe ser raíz o rama. No ambos. Mairen dio un paso adelante, alarmada. Talorn, eso es un pacto antiguo. Si aceptas, ya no serás hombre del todo. Él la miró con una calma que solo tienen quienes ya han decidido. Proteger es mi destino. Yo lo acepto. Talorn apoyó la frente contra el tronco. El roble brilló. Las raíces se movieron. La corteza lo envolvió suavemente. Y en un instante, Talorn no estaba. El roble proyectó una sombra por primera vez. La sombra de un hombre. Mairen cayó de rodillas, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Se acercó al árbol y posó su mano donde Talorn había desaparecido. «Gracias», susurró. «Tu sacrificio mantendrá separados los dos mundos por siglos». Desde ese día, el roble sin sombra fue conocido como el roble del guardián. Su sombra no desapareció jamás. Dicen que, cuando alguien peligroso se acerca al bosque, la sombra se mueve sola, como un hombre preparando su defensa. Porque Talorn sigue allí, y el equilibrio se mantiene. Moraleja. El verdadero guardián no es quien lucha más fuerte, sino quien está dispuesto a ser parte del mundo que protege. La luz interior se fortalece cuando aceptamos nuestras sombras, no cuando las negamos. El tambor del destino roto. En las montañas brumosas de Connacht, donde las nubes parecen espíritus descansando sobre las cimas y el silencio pesa más que la piedra, vivía un joven llamado Rohan mac Tuiren, aprendiz de bardo. Había heredado de su padre un objeto tan antiguo que ningún druida sabía fecharlo. Un tambor celta tejido con cuero de ciervo blanco y anillos de bronce grabados con símbolos del otro lado. El tambor tenía un nombre que se susurraba con respeto. Clarfaistine, el tambor de la profecía. Se decía que no marcaba el ritmo de la música, sino el ritmo del destino. Cada golpe suyo podía abrir caminos, cerrar otros, revelar verdades ocultas o convocar fuerzas más viejas que el primer otoño. Pero había una regla inviolable. Solo debe tocarlo quien no tema escuchar la verdad. Rohan, joven, impetuoso y lleno de sueños, no comprendía la profundidad de esa advertencia.
Una noche de tormenta, mientras el viento golpeaba la cabaña familiar como un ejército de espíritus, Rohan decidió practicar en secreto. Quería demostrarle al clan que él, y no otros, estaba destinado a ser un gran bardo. Golpeó el tambor con fuerza y pasión. Y entonces ocurrió. El cuero del tambor brilló, los símbolos se encendieron, y una voz profunda, como un trueno que naciera desde el interior de la tierra, habló. El destino se ha roto. Rohan retrocedió, helado. El tambor dejó de sonar, y una grieta muy fina se abrió en su superficie. La profecía estaba cambiando. Algo, o alguien, había sido alterado. Al amanecer, Rohan caminó hasta el círculo de piedra del clan, donde los druidas mayores lo esperaban. La más anciana, Darani Brown, lo observó con ojos tan viejos como los monolitos del valle. «Has tocado lo que no debía tocarse», dijo. Y el destino respondió. Otro druida señaló la grieta del tambor. Un destino quebrado no puede remendarse con manos mortales. Para repararlo deberás buscar aquello que falta. ¿Qué falta?, preguntó Rohan, sintiendo un nudo en el pecho. La druida mayor respiró hondo, y su voz adquirió un tono solemne. El tambor no solo marca destinos, lo refleja. Has tocado un destino que estaba incompleto. Rohan frunció el ceño. ¿Incompleto? Sí, respondió la druida. Hay alguien cuyo destino desapareció. No muerto, no perdido. Simplemente borrado. Rohan sintió un escalofrío. ¿Quién? La anciana lo miró con una tristeza infinita. No lo sabemos. Ese es tu viaje. Rohan partió hacia el norte siguiendo el llamado del tambor, que vibraba suavemente cuando se acercaba a lugares cargados de energía antigua. El primer punto lo llevó al Valle de los Ecos, un lugar donde el sonido regresaba siempre distorsionado, como si los espíritus jugaran con las voces humanas. Allí, Rohan tocó suavemente el tambor. La grieta brilló y un eco respondió. No estás solo. Pero no era la voz de Rohan, ni la de nadie que conociera. Era una voz joven, femenina, y cargada de miedo. ¿Quién eres?, gritó Rohan al valle. El eco devolvió. Ven, rescátame. Siguiendo la voz, Rohan llegó al bosque de Tirja, un lugar prohibido porque allí habitaban los hombres sin nombre, espíritus a los que los druidas les habían borrado su identidad por crímenes terribles. Eran sombras humanas que caminaban sin voluntad propia, repitiendo frases incompletas, pedazos rotos de quienes habían sido. Rohan avanzó con miedo, tambor en mano. Los sin nombre lo rodearon, murmurando. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde está ella? Al oír eso, Rohan sintió que el tambor se calentaba entre sus dedos. ¿Ella? ¿Hablan de la joven del eco? Las sombras se encogieron, temblando como hojas en tormenta, y señalaron un antiguo túmulo cubierto de raíces. Dentro del túmulo, la luz era escasa y el aire frío, pero en el centro había una pequeña cámara de piedra, y allí, encogida como un pájaro, estaba una muchacha de cabello oscuro y piel pálida. Sus ojos se abrieron al ver a Rohan. «¿Me encontraste?», susurró. «Llevo aquí, no sé cuánto. Me borraron». «¿Quién eres?», preguntó él. Ella tragó saliva, desesperada. «No lo sé. Ese es el problema». Rohan sintió un golpe en el corazón. Aquel era el destino perdido. La joven estaba viva, pero su identidad había sido arrancada. Y con ella, su futuro. Rohan colocó el tambor entre ambos. «Si toco, quizá podamos recuperar tu eco». «¿Y si me destruye?», preguntó la joven. «Peor que no existir no hay nada», respondió él. Ella asintió. Rohan golpeó el tambor. El sonido retumbó como un trueno atrapado bajo tierra. La grieta brilló. Las paredes temblaron. Y el eco regresó, no débil, no roto, firme. «Soy Lyra». La joven jadeó con acento agudo, sintiendo cómo su nombre entraba de vuelta en su cuerpo como un alma reencontrando su hogar. El túmulo estalló en luz. Las raíces se retiraron. El bosque entero respiró.
Los espíritus que los rodeaban comenzaron a cambiar. Sus sombras se desprendían. Sus rostros borrosos recuperaban rasgos humanos. Uno de ellos, un hombre viejo, de mirada triste, dijo: «El nombre es la raíz del ser. Al devolverle el suyo, nos diste un poco del nuestro». Rohan entendió. El tambor no había roto el destino. Lo había revelado. Al salir del bosque, Rohan notó que la grieta del tambor se había cerrado. No con cuero, no con bronce. Con luz pura, como si un destino reparado devolviera la integridad al instrumento. Mairen, la druida más joven del clan, los esperaba. «Llevaste el tambor al límite», dijo con una sonrisa. «Y él te llevó al tuyo». Lyra tomó la mano de Rohan. «¿Qué soy ahora?» Rohan la miró con ternura. «Lo que siempre fuiste, solo que ahora lo recordás». Lyra se unió al clan y comenzó a entrenarse como aprendiz de druida. Rohan fue reconocido como bardo pleno. Y el tambor guardó silencio, hasta que alguien volviera a necesitarlo. Moraleja: la identidad no es lo que otros dicen de uno, sino lo que uno recupera en sí mismo. Ningún destino está perdido mientras quede un eco que lo recuerde. El guardián del claro de los tres vientos. Imagina ahora que la bruma del amanecer se desliza entre los robles antiguos, que el viento trae el aroma a tierra húmeda, y que muy adentro, en los bosques de Connacht, un claro aguarda desde hace siglos la llegada de aquel que pueda escuchar más allá del silencio. Este es el relato del guardián del claro de los tres vientos, una historia celta que habla de la responsabilidad, la humildad y la conexión secreta entre los humanos y el mundo natural. En los bordes del bosque de Clydach, donde la luz rara vez toca el suelo, existía un claro circular conocido solo por druidas y mensajeros de la vieja fe. Allí soplaban tres vientos al mismo tiempo. El viento del norte, frío como la luna. El viento del oeste, suave y cargado de olor a mar. Y el viento del este, inquieto, cambiante, casi travieso. Cada viento llevaba consigo un espíritu, y esos espíritus necesitaban un guardián humano que mantuviera el equilibrio. Durante siglos, siempre había existido uno, pero el último guardián había muerto, hacía ya 20 inviernos, y el claro agonizaba. Eiran era un joven pastor que vivía sin ninguna ambición, sencillo, silencioso, humilde. «No soy nadie», solía decir. Pero el destino rara vez pregunta quién merece algo. Un día, siguiendo a una oveja perdida, Eiran cruzó un tronco caído que jamás había visto. Al otro lado la bruma parecía moverse como respirando. El suelo vibraba de forma tenue, como si un corazón enorme latiera bajo la tierra. Eiran sintió miedo, pero también curiosidad. Así avanzó sin saber que entraba en el claro de los tres vientos. Los tres vientos lo envolvieron al instante. Lo levantaron del suelo. Le susurraron al oído palabras que ninguna lengua humana conocía. «Eiran», dijo el viento del norte. «Guardián», dijo el viento del oeste. «Elegido», dijo el viento del este. El muchacho cayó de rodillas. «Yo, no soy nadie, no puedo». El claro respondió con un crujido profundo. A su alrededor, las hojas se secaban, el musgo se desprendía de las piedras. Los espíritus lo miraban. «No te elegimos por ser fuerte», dijeron. «Te elegimos porque no pretendes serlo». Convertirse en guardián no era un título, era una carga, y para aceptarlo, Eiran debía superar la prueba de los vientos. El espíritu del norte lo llevó al recuerdo más frío de su vida. La noche en que perdió a su hermana pequeña en una tormenta de nieve. «Afronta tu culpa», ordenó el viento. Eiran lloró, tembló, y admitió que no podía haber hecho más. El viento se calmó. El oeste le mostró su miedo más profundo. Quedarse solo, olvidado por todos. «Acepta la soledad», susurró el viento. Eiran respiró hondo. «La soledad no es vacío», dijo. «Es espacio para aprender». El viento sonrió. El este, travieso, le mostró un futuro posible donde él abusaba del poder del claro, manipulando los vientos a su capricho. «¿Ese serías vos si te diéramos poder?», preguntó el viento. Eiran negó. «No.
Yo no soy dueño de nada, solo un cuidador más. Y el viento se desvaneció. Cuando abrió los ojos, los tres espíritus lo rodeaban. Luz azul, verde y dorada circulaba alrededor del claro. Eirán de Cladag, anunciaron. Desde hoy, sos el guardián del claro de los tres vientos. El claro floreció. El musgo volvió. Las aves regresaron. Y Eirán, el muchacho que creía no ser nadie, aceptó su lugar como protector de la frontera entre los hombres y los espíritus. Durante décadas, cuando el viento cambiaba de golpe, los aldeanos decían: el guardián está conversando con los vientos. Moraleja: la verdadera fuerza no está en creerse poderoso, sino en aceptar la responsabilidad con humildad. Esta es la historia de Ailén, la reina escondida en el roble hueco, un relato que habla de pactos antiguos, liderazgo y la delgada línea entre justicia y venganza. En el bosque de Dunri, había un árbol tan antiguo que los druidas decían que había brotado en el tiempo en que los dioses todavía caminaban por la tierra. Un roble gigantesco retorcido inmenso. Un roble. Hueco por dentro. Y dentro de ese hueco vivía Ailén, la reina invisible. Su reino no era de humanos, sino de espíritus del musgo, damas de la corteza, duendecillos verdes, guardianes de raíces y pequeños elfos de las hojas caídas. Todos vivían en armonía, ocultos a los hombres, hasta que la armonía se quebró. Un invierno cruel llegó a Dunri. Los humanos necesitaban leña desesperadamente, y un leñador llamado Finan decidió que aquel roble viejo era perfecto para quemar. Cuando su hacha tocó la corteza por primera vez, una vibración recorrió todo el bosque. El hueco del árbol brilló, y Ailén emergió. Tenía la apariencia de una joven de ojos dorados, cabello de hojas y piel de madera suave. Su voz sonaba como viento soplando a través de un tronco hueco. Detente, Finan. Este árbol está protegido. Hay un pacto entre humanos y espíritus desde hace 3 generaciones. El hombre retrocedió, temblando. No queda leña en el valle, dijo. No busco romper nada, solo sobrevivir. Ailén vio la sinceridad en su mirada. Y lo perdonó, pero el daño estaba hecho. La herida del golpe en la corteza había despertado fuerzas oscuras dormidas durante siglos. Del interior del árbol emergió una sombra retorcida, no una criatura, sino una emoción antigua, dejada por una guerra olvidada. Era el Dwip Sayath, el espíritu de la envidia negra, encerrado por los antiguos druidas, sellado en el corazón del roble hasta que el golpe del hacha lo liberó. La sombra escapó y se deslizó por el bosque, corrompiendo todo lo que tocaba. Las raíces se retorcieron, las flores se marchitaron, los animales huían en estampida. Ailén gritó a sus súbditos: ¡a los puestos! El bosque está bajo ataque. Finan sintió una puñalada en la conciencia. Él había causado aquel desastre. Reina Ailén, dijo, déjame ayudarte. Ella dudó. Los humanos rara vez ofrecían ayuda sincera. Pero aquel era un tiempo de necesidad. Finalmente levantó su mano y aceptó. Venís conmigo, Finan. Tal vez tu error pueda ser también nuestra salvación. Ailén y Finan recorrieron juntos los senderos secretos del bosque. Fueron guiados por luciérnagas verdes, por murciélagos sabios, por raíces que se movían como dedos gigantes abriéndoles paso. El bosque parecía estar llorando. Los susurros de los árboles eran lamentos. La sombra había crecido y devoraba vida. Llegaron finalmente a un claro donde el Dwip Sayath había tomado forma. Era un enorme espectro negro con ojos blancos sin pupilas, un espíritu compuesto de hojas muertas, ramas fracturadas y humo oscuro. Finan dijo a Ailén, esta criatura surgió de la herida que abriste. Solo vos podés detenerla. El hombre tragó saliva. Decime qué tengo que hacer. El Dwip Sayath atacó primero. Un torbellino de sombras lanzó a Ailén por el aire. Sus súbditos, pequeños pero valientes, intentaron defenderla. Duendecillos se arrojaban como flechas verdes, elfos de corteza golpeaban con espadas hechas de espinas, raíces salían de la tierra como serpientes vivas, pero la sombra los rechazaba fácilmente.
Finan tomó su hacha, pero Aileen gritó: «No, un arma no lo detendrá. Tenés que cerrar la herida que lo liberó. Tenés que reparar lo que rompiste». Finan miró sus manos. Temblaban, pero dejó caer el hacha y corrió hacia el espíritu. La sombra lo envolvió. Su cuerpo parecía hundirse en un pantano de oscuridad. Aileen gritó su nombre. Dentro de la oscuridad, Finan vio algo inesperado. La sombra no estaba hecha de maldad, sino de dolor. Dolor acumulado durante siglos. Dolor de árboles quemados. Dolor de animales cazados sin piedad. Dolor de un bosque que había sido olvidado por los humanos. Finan sintió ese dolor y lloró. Sus lágrimas cayeron sobre las raíces negras. «Perdón», susurró, «por todo lo que hemos hecho. Por no escucharlos. Por no verlos». Sus palabras hicieron vibrar al Dweeb Sayad. La sombra se agitó, y poco a poco, se disolvió. El bosque quedó en silencio. Un silencio puro, limpio. Aileen cayó de rodillas, exhausta. Miró a Finan. Sus ojos dorados brillaban con un respeto que él no esperaba. «Reparaste la herida», dijo, «y en el proceso reparaste tu espíritu». Finan no regresó a su aldea. Se quedó con Aileen como protector humano del roble hueco. La reina decía que cada espíritu necesita un pie en cada mundo, uno en lo natural, otro en lo humano, y los dos, juntos, mantuvieron la paz del bosque por décadas. Cuando el viento soplaba a través del roble hueco, los aldeanos escuchaban un canto suave. El protector y la reina cuidan este reino verde. Moraleja: no existe daño sin posibilidad de reparación, si hay humildad para reconocerlo y coraje para enfrentarlo. El lobo que guardaba la luna. En la región celta de Mag Duireth había algo que los humanos temían más que a los espíritus: la ausencia de la luna. Y una noche, sin anuncio ni causa aparente, la luna desapareció del cielo. No estaba oculta por nubes, no estaba cubierta por tormentas. Simplemente, no estaba. Los ancianos decían que si la luna no regresaba en 3 noches, los espíritus sombríos emergerían del otro mundo y reclamarían la tierra de los vivos. El caos comenzó. Ganado inquieto, bosques silenciosos, sombras caminando sin dueño. Solo una criatura sabía qué había ocurrido realmente: Faolán, el lobo plateado, guardián de la luna desde hacía 1000 inviernos. Faolán no era un lobo común. Su pelaje brillaba como metal bajo la luz, sus ojos eran de un azul profundo, y en su frente tenía una marca circular, como una pequeña luna esculpida en su piel. Él cuidaba la energía lunar, evitando que cayera en manos equivocadas, pero esa noche, mientras dormía en la cima del monte Slieve, sintió un tirón brutal, como si algo arrancara un pedazo de su alma. La luna había sido raptada. Faolán levantó la cabeza y emitió un aullido tan fuerte que hizo vibrar los árboles de toda Irlanda. Luego bajó del monte. Era hora de buscar. El rastro de la luna robada brillaba débilmente en el aire, como polvo plateado. Faolán siguió ese rastro por campos, valles y ríos, hasta llegar a un bosque donde la luz nunca entraba. El bosque de las hadas oscuras, hogar de criaturas que fueron luz, pero eligieron las sombras. En la entrada del bosque lo esperaba una figura delgada, de piel gris y ojos como carbones humeantes. Faolán susurró: «La luna ya no pertenece al cielo. Ahora pertenece a la reina de la noche vacía». El lobo gruñó, pero el hada desapareció entre risas. Faolán avanzó. El bosque crujía bajo sus patas. En lo profundo del bosque, un castillo de espinas se alzaba retorcido contra la oscuridad. En su interior aguardaba la reina. Alta, pálida, hermosa, con un vestido hecho de sombras vivas y una corona de pétalos marchitos. Entre sus manos sostenía la luna, reducida al tamaño de una esfera pequeña, latiente como un corazón plateado. «Faolán, guardián inútil», dijo ella. «La luna ya no iluminará a los mortales. La luna será solo para mí». El lobo mostró los dientes, pero no atacó. Sabía que la luna era frágil lejos del cielo. «La luz no te pertenece»,
gruñó con una voz que pocos habían escuchado. La luna nace para todos. Para guiar, para sanar, para inspirar. La reina rió. La luna siempre quiso ser adorada, lobo. Yo solo le ofrezco devoción eterna. Las espinas se cerraron en torno a Faolán. El piso se volvió líquido. Sombras con forma de serpientes intentaron morderlo. Faolán saltó, giró, rasgó sombras, pero cada criatura destruida se volvía a recomponer. La reina levantó la luna en sus manos y comenzó un canto antiguo, el canto del vacío, capaz de absorber toda luz del mundo. Faolán entendió entonces que no podía ganar con fuerza. Tenía que usar lo único que el vacío no comprendía: lealtad. Faolán se arrodilló. Sus ojos brillaron con una tristeza profunda. Reina, dijo, si tanto deseas la luna, llévala, llévatela para siempre, pero deja el mundo en paz. La reina se detuvo, sorprendida. El vacío jamás había recibido una ofrenda sincera. El lobo continuó: yo soy su guardián. Si la arrancas del cielo, me arrancas a mí también. Tómame, entonces. Déjame ser tu sombra. La reina de la noche vacía sintió algo que no esperaba: duda. La luna comenzó a latir inquieta en sus manos. La luz plateada iluminó la sala por primera vez. La reina tembló. Comprendía que si aceptaba, tomaría no solo la luna, sino también al único ser que la había amado sin deseo de poseerla. Eso era algo que ni el vacío podía manejar. La luna brilló con tanta fuerza que la reina gritó. Las sombras se disolvieron. El castillo de espinas se volvió polvo. La esfera plateada flotó en el aire y tocó la frente de Faolán. Guardián fiel, susurró la luna, tu sacrificio ha restaurado mi luz. Regresaré al cielo, y tu espíritu me acompañará todas las noches, hasta el fin del tiempo. Faolán levantó el rostro. La luz lo envolvió. Y cuando se disipó, el lobo ya no estaba en el suelo. Se había convertido en una constelación. Un gran lobo de estrellas custodiando la luna. Desde entonces, cuando la luna está llena, los celtas dicen que se ve una figura de lobo brillante cerca de ella. Y afirman que si escuchas con atención en las noches claras, podés oír un aullido suave. No de dolor, sino de fidelidad eterna. Faolán, el guardián, el lobo que devolvió la luna al cielo. Moraleja: a veces la verdadera fuerza está en lo que estamos dispuestos a entregar, y no en lo que podemos conquistar. El arpa que contenía el mar. Imagina el sonido lejano del oleaje, un rumor que vibra en los huesos, melodías que no parecen surgir del agua sino de algo más profundo, más antiguo. Esta es la historia de Merwin, la mujer que encontró un arpa capaz de guardar dentro de sus cuerdas el espíritu mismo del océano. Un cuento sobre la responsabilidad del talento y sobre cómo incluso la belleza puede destruir si no se la comprende. Vamos hacia la costa celta. En la costa escarpada de Lir Mor había una pequeña aldea donde los ancianos decían que cada ola llevaba un mensaje, pero solo los corazones sensibles podían escucharlo. Entre esos corazones estaba Merwin, una joven de cabello oscuro y ojos color turquesa, con un don extraño. Escuchaba melodías en el viento marino, que nadie más escuchaba. Podía repetirlas con la voz, o con una flauta, o con un tambor. Dicen que incluso el mar se callaba para oírla. Una noche, una tormenta gigantesca azotó la costa. Los marineros la llamaron la tormenta de los 7 rugidos, porque cada ola parecía gritar un nombre distinto. El nombre de un ser amado, el nombre de un pescador, el nombre de un niño perdido. El mar rugía como si exigiera ser escuchado. Merwin salió de su choza y caminó hacia los acantilados. Algo la llamaba, con la fuerza de una canción imposible de resistir. En medio de la oscuridad, las olas se abrieron por un instante, y algo surgió del fondo del océano. No un monstruo, no un barco hundido, sino un arpa, tallada en coral blanco, decorada con conchas luminosas. Sus cuerdas brillaban como hilos de luna sumergida.
y la tormenta, al verla, se detuvo. Marwyn extendió la mano. El arpa flotó hacia ella, como si la reconociera. Cuando la tocó, un sonido profundo llenó el aire. Un sonido que no pertenecía ni a este mundo ni al otro mundo. Una voz, más viento que voz, susurró. Guardiana, no toques sin entender. No despiertes al mar dormido. Pero Marwyn, sin poder evitarlo, tocó una sola cuerda. Y el mar respondió. A la mañana siguiente, toda la aldea habló de Marwyn. Trae peces con su música. Calma las olas. Atrae delfines. Puede detener una tormenta. El arpa parecía obedecerle, y la gente empezó a exigirle más. Marwyn, toca para calmar el viento. Marwyn, toca para traer abundancia. Marwyn, toca para que mi hijo enfermo sane. La joven, deseosa de ayudar, tocaba. Y cada nota alteraba el mar. Un poco más. Y un poco más. Las olas se volvían suaves cuando deberían ser fuertes. Los peces llegaban cuando deberían migrar. El viento se detenía cuando debería empujar las nubes. El equilibrio se rompía lentamente, pero nadie lo notó. Hasta que el mar decidió hablar. La noche del séptimo día, Marwyn tocó una melodía de agradecimiento. Fue hermosa, tan hermosa que hizo llorar a toda la aldea, pero el último acorde fue demasiado perfecto, demasiado puro, demasiado poderoso. El mar se partió en dos. Literalmente, una grieta de agua abierta apareció ante los acantilados, como si el océano fuera una cortina levantada. Y de esa grieta surgió una figura colosal. El espíritu del mar de Lir, un ser hecho de agua, espuma y luz azul. Sus ojos parecían dos planetas. Guardiana imprudente, tronó. Mi música sostiene los ciclos del mundo. Tus acordes han desbalanceado mi respiración. Y ahora, debes devolver lo que no comprendes. La aldea tembló. Los niños corrieron. Los ancianos se arrodillaron. Marwyn respiró hondo y dio un paso al frente. No quise hacer daño, dijo ella. Solo quise ayudar. El espíritu la miró. La ayuda sin sabiduría es tan peligrosa como la maldad. Mostrame que aprendiste. Y el océano rugió. La joven tomó el arpa. La alzó. Cerró los ojos. Y escuchó. Por primera vez, no tocó lo que ella quería, sino lo que el mar necesitaba. Una melodía disonante, incompleta, rara, pero verdadera. Una música que no buscaba controlar sino acompañar. El espíritu del mar se detuvo. Sus inmensos ojos se suavizaron. La grieta del océano se cerró. El agua volvió a su forma natural. El espíritu se inclinó ante Marwyn. La música no es tuya ni mía. Es del mundo. Úsala con respeto. O no la uses. Luego desapareció entre las olas. Un nuevo canto para el mundo. Marwyn guardó el arpa en una cueva sagrada y juró usarla solo cuando el mundo la necesitara, no cuando los humanos lo pidieran. Con el tiempo, su historia se convirtió en una canción que los druidas enseñaban a los niños. La música puede mover el mar, pero quien mueve el mar debe mover también su corazón. Moraleja: un don sin responsabilidad es una tormenta esperando estallar. El talento verdadero nace cuando comprendemos para qué y para quién lo usamos. La doncella de las tres voces. En la costa norte de la vieja Eire, donde los acantilados se recortan como colmillos contra el mar y el viento canta historias que ninguna generación ha logrado callar, vivía una joven llamada Arleis, conocida por todo el clan por un don tan extraño como hermoso. Tenía tres voces. En realidad no eran tres voces humanas. Eran tres ecos del mundo. La primera era la voz del viento, suave, susurrante, capaz de calmar al más inquieto. La segunda era la voz de las aguas, profunda y firme, como los ríos que nunca detienen su marcha. Y la tercera era la voz del fuego, cálida pero peligrosa, capaz de encender corazones o quemarlos. La leyenda decía que Arleis era hija de una mortal y de un espíritu del mundo al otro lado.
ese reino que los druidas mencionaban con respeto y temor. Nadie sabía si era cierto, pero a veces, al caer la noche, la joven caminaba sola entre los círculos de piedra, y las rocas, dicen algunos, vibraban apenas cuando ella pasaba. En aquellos tiempos, el reino de Breogan estaba sin rey. El último había muerto sin heredero, y las tribus se habían extendido una sobre otra como lobos hambrientos. Robos, incendios, alianzas rotas. El caos se había vuelto costumbre. Los druidas decidieron que el nuevo rey debía ser elegido siguiendo la vieja tradición celta. Quien encontrara el camino de la voz verdadera sería coronado. Pero era un camino peligroso. Un sendero que no estaba en ningún mapa, y que, según las leyendas, solo aparecía cuando alguien era guiado por un sonido que no pertenecía al mundo normal. Muchos guerreros, nobles y jefes de clan lo intentaron. Ninguno volvió. La noche en que la luna se alzó roja como un hierro al calor, la druida mayor convocó a Arlais. Hija de 3 voces, le dijo, el reino se muere. El camino que todos buscan no responderá a los gritos de los hombres ni a la ambición de los fuertes. Responderá a la armonía. Tu don no es casualidad. Es un llamado. Arlais sintió miedo. Ella no era guerrera ni noble. Era una joven que pasaba sus días pescando, recolectando hierbas y cantando para espantar la tristeza del invierno. ¿Por qué yo?, preguntó. La druida la miró con una calma que atravesaba huesos. Porque en un mundo de voces que se imponen, solo una voz que escucha puede encontrar lo que se ha perdido. Arlais partió al amanecer con solo una túnica de lana, un manto verde oscuro y un bastón tallado con nudos celtas. No llevaba espada ni acompañante. Su única compañía era el rumor de sus 3 voces internas, como 3 amigas discutiendo en silencio. Camina hacia el este, decía la voz del viento. No confíes en la calma del bosque, advertía la voz del agua. Eres más fuerte de lo que crees, susurraba el fuego. El sendero la llevó primero a un bosque tan antiguo que los árboles parecían respirar. En su corazón se hallaba un ciervo blanco, enorme, con astas que parecían sostener el cielo mismo. Arlais inclinó la cabeza en respeto. Necesito encontrar el camino de la voz verdadera, dijo con la voz del viento. El ciervo la observó largamente antes de responder sin mover la boca. Su mensaje entró directo en su mente. Quien busca el camino debe primero encontrar su propio silencio. Y con un solo giro, desapareció, dejando tras sí un aroma a lluvia fresca. Arlais caminó durante horas hasta llegar a un lago de aguas tan negras que reflejaban el cielo como un espejo perfecto. Se acercó con cautela. Sabía que allí habitaban las Anuna, espíritus que se alimentan de los temores humanos. Una figura surgió del agua, idéntica a ella, pero con ojos vacíos. No pasarás, dijo la sombra. Tu voz es un caos. 3 voces te dividirán hasta destruirte. Arlais sintió el peso de esas palabras, y por primera vez dudó de sí misma. La sombra sonrió. Las sombras siempre sonríen cuando uno empieza a creerlas. Entonces Arlais cerró los ojos. Respiró profundamente. Y habló con sus 3 voces a la vez. Viento, agua y fuego. En una armonía que hizo temblar la superficie del lago. Soy muchas, pero soy una, declaró. La sombra se quebró como un cristal, y el lago se volvió claro, azul, tranquilo. En el fondo brillaba un sendero de luz. El camino de la voz verdadera había aparecido. El camino de luz la llevó hasta un valle escondido, donde un joven moreno y de mirada triste cortaba leña. ¿Quién eres?, preguntó Arlais. Un nadie, respondió él, un guerrero que perdió la fe en la guerra. Huyo del reino para no ser llamado a luchar por un trono que no me interesa. Arlais sintió que algo vibraba en él. Sus 3 voces internas susurraron al unísono. Él es el elegido, pero un elegido que no quería serlo. El reino te necesita, dijo ella suavemente. No quiero gobernar. No tengo ambición. Precisamente por eso eres digno. El joven se rió, incrédulo. Pero cuando Arlais habló con la voz del agua, la verdad de sus palabras entró en el corazón del joven sin resistencia, como la marea entrando en la arena. No gobiernas para ti, dijo. Gobiernas para que otros no sufran.
Él la miró como quien ve amanecer después de una larga noche. Arleis lo guió de regreso por el camino de luz hasta el círculo de piedra. Cuando llegaron, todos los druidas estaban reunidos. «Traigo al elegido», anunció Arleis. El joven, temblando, dijo: «No soy digno». La druida mayor respondió: «Un rey que teme el poder es un rey seguro para su pueblo». Y coronó al joven con un aro de ramas de roble. La multitud celebró. La armonía había vuelto al reino. Pero Arleis no se quedó para la fiesta. Sus 3 voces la llamaban hacia los acantilados, hacia su origen. Esa noche, la joven se alejó del pueblo y caminó hasta donde el mar golpea con fuerza. Allí, una puerta de niebla se abrió entre las rocas. «¿A dónde vas?», preguntó la druida mayor, que la había seguido en silencio. Arleis miró el horizonte. «A aprender de dónde vienen mis voces». Y, sin miedo, cruzó el portal, desapareciendo en un resplandor blanco. Dicen que aún hoy, cuando el viento sopla desde el norte, puede escucharse una melodía triple, como 3 mundos cantando juntos. Moraleja: quien aprende a unir sus partes internas, miedo, fuerza y calma, encuentra el camino que nadie más puede ver. La armonía interior abre puertas que la fuerza jamás podrá forzar.